Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Estas palabras tienen hoy un eco especial al contemplar el misterio de la transfiguración del Señor. Por un instante, los discípulos contemplaron la maravilla del rostro de Jesús que transparenta el resplandor de la vida. El Evangelio de hoy nos invita a entrar en la experiencia gozosa de la presencia y del amor de Dios en nuestra vida. Comienza el texto diciendo que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a lo alto de una montaña para orar. Es decir, Jesús elige a los 3 discípulos más representativos y que mayor resistencia oponen a su mensaje para mostrarles el estado final del ser humano. Toda la humanidad está llamada a la transfiguración. Lo alto de una montaña. ¿A qué montaña suben? Probablemente al Tabor, a la orilla de Nazaret. ¿Pero qué significa la montaña alta? Significa el lugar del encuentro con Dios y de la transformación humana. La montaña no está fuera, sino dentro de nosotros. Es el lugar interior donde necesitamos encontrarnos de verdad con nuestra realidad, con nuestra persona. El Señor Jesús necesitaba retirarse a veces a una montaña alta para entrar en una relación profunda con el Padre, con lo esencial de su vida. Ahora, caminando en la Cuaresma, también necesitamos eso. Y precisamente reflexionar de nuestra relación con Dios para transformar nuestra vida. Y continúa el Evangelio. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de blanco. El rostro de Jesús y sus vestidos resplandecían con toda la luz de Dios. Jesús fue transfigurado, un cambio notable se da en su rostro y en sus vestidos. También nuestros cuerpos están llamados a dejar pasar la luz de Dios. Esa luz tiene que pasar a través de nosotros, a través de nuestras miradas, de nuestras sonrisas, de nuestros abrazos que curan. ¿Qué podemos hacer para que verdaderamente nuestra fe transparente la luz de la vida? En ese salmo responsorial tan bello del día de hoy, hemos cantado: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? La defensa de la vida. Toda vida. La vida que comienza en el seno materno y constantemente hay personas y grupos que están contra la vida.
todos los criminales que le quitan la vida a otras personas. Qué triste que no logramos que nuestra Honduras respete la vida y que no haya muertos. ¿Por qué? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, y mucho menos la vida que no ha nacido. Es verdaderamente la peor de las injusticias. Sociedades que se rasgan las vestiduras porque están contra la pena de muerte y quieren sentenciar a muerte a los que no han nacido. Por eso es importante que reflexionemos en este camino de Cuaresma. No a ningún atentado contra la vida, ni tampoco a todos los medios o medicamentos que son abortivos. Eso no es progresar, eso es caminar hacia atrás. Y eso es, ojalá que nuestros legisladores, que quieren verdaderamente algo mejor para nuestra Honduras, no caigan en la trampa de la tiranía de algunas minorías. Toda la humanidad está llamada a la transfiguración. Todo ser humano está llamado a esa transfiguración, a una experiencia interior de luz y de gozo. ¿Cuántas veces el camino se hace duro? Nos asaltan dudas, nos asaltan miedos, nos sentimos débiles. Así estaban los apóstoles cuando Jesús les habla de que tiene que padecer y morir por nuestra salvación. Y entonces esa experiencia de la transfiguración les cambia la vida. Necesitamos una experiencia interior de la presencia del Señor resucitado en nuestras vidas. Pedro se convierte en portavoz del grupo. Maestro, qué hermoso es estar aquí. Esta reacción de San Pedro demuestra que no se ha enterado de nada. Continúa cerrado en sus antiguas creencias y quiere mezclarlo todo. Y por eso propone hacer 3 chozas. No comprende que esa experiencia de la transfiguración es un acto de amor de Jesús a los discípulos para librarlos de los ideales mezquinos que les impiden acceder a la verdadera vida. A Pedro, esta visión le llena de bienestar y no quiere que esa experiencia termine. También nos puede pasar a nosotros. Qué bonito es el bienestar. Hoy hay una ideología, sobre todo en las sociedades muy desarrolladas, entre comillas, que hablan de la sociedad del bienestar y ven al mundo solo a la luz de lo material, del desarrollo, del crecimiento económico, del sometimiento de toda la realidad al racionalismo. Pero esa no es la solución. Miren ustedes una sociedad del bienestar, entre comillas, que ahora vuelve a la barbarie de la guerra, de la muerte, del sufrimiento de los inocentes, matando niños, señoras,
ancianos. Y no importa matar, porque no se respeta la vida. Necesitamos nosotros tomar conciencia que la humanidad no puede seguir caminando sin Dios. Necesitamos, así como hace el Señor Jesús, transparentar la verdadera vida. No podemos refugiarnos en la montaña del individualismo. Necesitamos asumir la realidad y llevar la fe a la vida de cada día. El Evangelio continúa. Una nube entra en la escena y desde la nube la voz: este es mi Hijo el escogido, escúchenlo. Sabemos que en la Biblia la nube es símbolo de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios. La voz es el punto culminante en esta escena. La voz revela quién es Jesús, mi Hijo el escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Este Jesús es el único Señor, el único al que hay que escuchar. Es el único que nos dice por qué Moisés y Elías, la ley y los profetas. Es Él el que nos trae la revelación de Dios. Uno de nuestros problemas es que nos hemos hecho incapaces de escuchar la voz que resuena en nuestro interior. Necesitamos más que nunca escuchar a Jesús, que nos dice: estos son mis hijos amados. Todo aquel que está en este momento empuñando armas y destruyendo y matando, está matando a los hijos amados, escogidos. A nadie se le puede quitar la vida, y mucho menos con esas armas de destrucción. Y no podemos seguir como espectadores inertes, viendo como que es una película el sufrimiento de tantas personas. Pero es que aquello es muy lejos. ¿Y qué tal si nos tocase a nosotros aquí? Por eso debemos incrementar nuestra oración, que es la fuerza del cristiano, para que derrumbe esas murallas de odio y para que haga pensar a esos líderes del mundo. Qué triste, una sola persona capaz de hacer tanta destrucción y muerte. Y no es del pasado, de ese siglo XX, que vimos guerras tan horribles y tan destructivas, y ahora tristemente se quiere repetir esa barbarie. Se necesita verdaderamente una fuerza enorme de fe y de oración, capaz de derribar esas murallas de odio. Y termina el Evangelio: cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Moisés y Elías han desaparecido. La ley y los profetas no están. Solo está Jesús. Los cristianos necesitamos volvernos más a Jesús, fuente del amor verdadero y de la plena esperanza. Jesús es aquel con su presencia que es capaz de transformarnos.
Queridos hermanos, Satanás, que tentaba al Señor, lo hemos visto en el domingo pasado, sigue tentando hoy a los cristianos. Y la tentación es ignorar los auténticos valores, ignorar que estamos hechos para algo más, estamos hechos para una vida eterna. Aquellos que se sienten estacionados en el poder, en el dinero, no quieren darse cuenta que todo eso termina y que no se llevan nada. Pero cómo ciega el poder. Por eso la verdadera luz en esta transfiguración del Señor Jesús nos debe ayudar a encontrar los verdaderos valores y a trabajar por ellos. Pedro, Santiago y Juan se querían quedar en el monte Tabor, en la sociedad del bienestar. Jesús les dice, no, tenemos que bajar a ese mundo de hoy, a ese mundo donde hay tanta negatividad, para transformarlo a través del amor, del servicio, de la caridad, de las obras de misericordia. Que esta nueva semana de nuestra Cuaresma nos sirva para poner en práctica la palabra de Dios. Hoy podemos repetir con el salmo de la liturgia de este domingo: eres mi luz y mi alegría, eres la defensa de mi vida. Tu rostro buscaré, Señor, no me ocultes tu rostro.